Y cuando él abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9, 10. Arrepiéntete, no es demasiado tarde. Dios lo bendiga. ¡Retráctate! ¡Retráctate! Dios la bendiga. ¡Eres un hereje! William Tyndale, también conocido como Hutchins, se os declara culpable de herejía y se os condena a morir por estrangulación y a ser quemado. ¿Deseáis arrepentiros antes de que el fuego de esta tierra os conduzca a las llamas del infierno? ¿Deseáis arrepentiros antes de que me envíe a la presencia del Todopoderoso? Hace cientos de años, en una oscura isla europea, nació un libro que transformó el mundo. Un libro que dio pie a uno de los idiomas más hablados actualmente y que cambió la forma en la que el mundo era gobernado. Un libro que se ha vendido más que cualquier otro libro. Un libro que costó las vidas de miles de hombres y mujeres. Un libro que cada vez es más relegado al rol de reliquia religiosa, más que el de un texto que realmente cambió al mundo. Mientras este libro es cada vez más olvidado, también lo son aquellos que dieron su vida para que el libro saliera a la luz. ¡Señor! ¡Abre los ojos del rey de Inglaterra! Pero para que hubiera gente dispuesta a morir por la palabra de Dios, debió existir gente que estuviera dispuesta a matar por ella. Aquellos quienes por razones políticas estaban dispuestos a transformar el mundo teológico. Gente como el rey Enrique VIII, a quien la muerte de su hermano marcó el comienzo de su reinado. No, Enrique. Te vas a enfermar. Necesitas vivir para convertirte en rey. Todos quienes, en su esfuerzo de apagar el fulgor de fe, sin darse cuenta, avivaron tanto el amor como el temor por el libro que sería la Biblia del Rey Santiago. Fulgor de fe, en busca de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. La Biblia es la colección de textos antiguos que conservan la memoria y las enseñanzas de la figura central del cristianismo, Jesús de Nazaret. Para mí es un importante texto de la Iglesia cristiana. Es la esencia misma del cristianismo. La Biblia no es un libro, es una colección de libros, una gran cacofonía de voces que se extiende a lo largo de miles de años. Ahora, esto es en lo que judíos y cristianos creen. Hoy, más allá de eso, tenemos que definir con exactitud cuál es la estructura de la Biblia. Y no solo los judíos y los cristianos difieren. Los cristianos tienen diferencias entre sí en cuanto a qué libros componen la Biblia. Es el resultado de la reflexión de Dios, del encuentro con Dios, con diferentes pueblos, en diferentes épocas. No me gusta la idea de un canon. Es más que piezas del gran conjunto, son los grandes textos de la historia. Hay otras voces que deben ser oídas. Para mí, la Biblia es una ventana. Ciertamente la necesitamos, es uno
de los medios por el cual Dios nos habla. La Biblia debe tener un lugar en nuestras vidas. Es tan relevante hoy como lo ha sido siempre. Tal vez en estos tiempos la interpretemos en forma diferente, pero siempre lo ha sido. Porque en ella hay muchos mensajes, muchas voces. Describe la profundidad de la experiencia humana, la desesperación, la alegría, la ira, el amor. Los mensajes no cambian. La manera en que reaccionamos ante grandes desafíos cambia, pero no la Biblia. En mi opinión, es el libro más importante para la humanidad en el mundo occidental, en términos de espiritualidad y en términos de pensamiento político. La Biblia es el libro más extraordinario en la historia del mundo. Es amado, odiado, es imposible de ignorar. Inicios en Gloucestershire. Nadie tuvo tanto que ver con la salida a la luz de la Biblia en inglés que William Tyndale. Él creció en una familia relativamente próspera que se dedicaba a la fabricación de telas en la región de Gloucestershire, en Inglaterra. Tyndale vivió una infancia idílica en una tierra plagada de frailes llamados lollardos, que predicaban usando manuscritos de versiones en inglés de la Biblia. Estas traducciones, patrocinadas por el predecesor de Tyndale, John Wycliffe, terminaron siendo muy diferentes de las traducciones bíblicas que abrirían el camino para el martirio. En la época en que William Tyndale nació, la posesión de la Biblia en inglés era un crimen en contra de la Iglesia y del Estado, el cual era castigado con la pena de muerte. Mientras Tyndale dejaba la casa en la que creció para ir a la Universidad de Oxford, otra figura importante en lo que sería la Reforma Protestante, Enrique VIII, era coronado rey de Inglaterra. Este evento incluyó el matrimonio con Catalina de Aragón, una princesa española quien, como Enrique, también era una católica devota. El matrimonio de Enrique VIII con Catalina nació del ardiente deseo de su padre de crear una alianza con el reino español. Pero la Biblia claramente establecía que no podía casarse con la mujer de su difunto hermano. Enrique VIII no podía proseguir con su matrimonio hasta recibir el consentimiento especial del Papa. Esta no sería la última vez que el deseo de Enrique de casarse con una mujer prohibida se convertiría en una cuestión política y teológica con ramificaciones internacionales. Al igual que William Tyndale, el rey Enrique VIII, desde un punto de vista moderno, parece ser extremadamente religioso, pero en realidad estos eran tiempos extremadamente religiosos. Universidad de Oxford, 1515. Nos has hecho sentir orgullosos, hermano. Gracias. Debes estar complacido, la familia está orgullosa de ti. William Tyndale era originario de las fronteras de Gales. Provenía de una familia bastante próspera, pero no era nadie en particular. Vivía cerca de la frontera donde el inglés y el galés se mezclaban, siendo estos dos idiomas más diferentes de lo que uno se puede imaginar. Es posible que al estar expuesto a estos idiomas se desencadenó en él un interés por los idiomas y por la traducción. Sin embargo, él ya había recibido una instrucción académica convencional y luego recibió ayuda para ir a la Universidad de Oxford y más tarde fue ordenado sacerdote. Al ser ordenado, Tyndale fue finalmente autorizado para estudiar teología. Pero se desilusionó al descubrir que el texto de la Biblia era ignorado a menudo en los cursos de teología de Oxford, a favor del estudio de los filósofos griegos. Mientras tanto, en Alemania, un monje católico llamado Martín Lutero se sentía de la misma manera por la corrupción que percibió en la iglesia alemana. Una serie de tradiciones corruptas se habían filtrado en la iglesia a causa de la ignorancia de la gente por desconocer el latín, por lo que Lutero rechazó y arremetió contra la iglesia. Una práctica común de la época era escribir cuestionamientos en un papel y colgarlos en las puertas de la iglesia. Lutero escribió 95 de estas observaciones, que luego se convertirían en sus 95 tesis. La Biblia dice, dad al pobre. La iglesia le quita a los pobres.
Más tarde, la amplia impresión y difusión de las 95 tesis marcó el inicio de la Reforma Protestante. Las prácticas de la Iglesia en aquellos días se basaban en el poder de adquirir más y más riquezas. Estos eran los abusos de la época. Tyndale quería hacer algo al respecto y pensó que la mejor manera de hacerlo era brindarle la palabra de Dios a la gente, para que ellos la pudieran leer directamente, sin necesidad de ningún tipo de intermediarios. El problema fue que esta idea difería con la de la Iglesia. La Iglesia le decía a la gente: ustedes pueden confiar en nosotros y en nuestras oraciones porque ellas los acercan al cielo. Nos pueden dar su dinero para hacer las oraciones. Pueden darle regalos a la Iglesia y estas buenas obras los ayudarán a ir al cielo. Martín Lutero no compartía este pensamiento, simplemente lo rechazó. En Europa, donde quiera que la reforma se propagara, lo que más atraía a la gente era que podía leer la Biblia. Guardianes de la Palabra. Tyndale organizaba estudios bíblicos nocturnos en su habitación, comparando los textos en idiomas originales con la versión en latín de la Iglesia Católica. Biblia que fuera traducida por el excéntrico y talentoso traductor San Jerónimo, quien trabajó como escribiente del Papa Dámaso, y es una de las grandes figuras de la historia de la Biblia. El Papa Dámaso era un hombre muy culto que estaba muy interesado en mejorar la cultura del cristianismo. Él le ordenó a Jerónimo hacer una nueva versión de las Escrituras, porque la versión antigua en latín no era tan útil como debería ser. Jerónimo migró a Palestina, donde con la ayuda de una rica heredera romana y su hija, creó un monasterio, donde llevó una vida ascética y dedicó su vida a la traducción oficial de la Biblia en latín. Jerónimo deseaba practicar el idioma hebreo y vivir cerca de donde tuvieron lugar los acontecimientos bíblicos, para así estar lo más cerca posible del significado original y del sentido de revelación que se encuentra en la Biblia. La intención de Jerónimo era ir a los manuscritos originales en hebreo, lo cual aún en esa época era una idea descabellada. Él necesitaba aprender hebreo, pero las únicas personas que podían enseñarle eran los judíos. Incluso en aquella época la idea de que los cristianos aprendieran de los judíos era un tanto controversial. Para comprender con profundidad el verdadero significado, debió volver al idioma original en el que se escribió la Biblia, ya que cada idioma tiene su propio código y a menudo las sutilezas de un significado más complejo o incluso múltiples significados se pierden en la traducción. El proyecto de Jerónimo tuvo éxito porque existía la gran necesidad de una traducción al latín que fuera accesible a los que podían leer en Occidente. La Vulgata Latina lleva el nombre de Jerónimo a pesar de no ser un trabajo hecho netamente por él. Así que su texto, traducido al latín, estuvo vigente por 1000 años y aún hoy es considerada una de las versiones oficiales de la Iglesia Católica. La traducción de Jerónimo fue hecha al latín, pero en los siglos subsiguientes, el latín perdió su dominio a medida que el Imperio Romano expandía su territorio hacia tierras más lejanas. Mientras menos cristianos hablaban latín, la doctrina y la literatura de la Iglesia Católica cada vez se volvía más y más misteriosa para sus miembros. Estas palabras en latín frecuentemente no se percibían como palabras traducidas. Más bien a la gente le parecía que en realidad era la voz de Dios hablándoles. Los reformadores como Tyndale y Lutero sentían que la ignorancia de lo que esas palabras en latín realmente significaban marcaban un significante abuso de la fe. Varias personas a partir de Lutero comenzaron a pensar que había ciertas prácticas mundanas detrás de lo que decía la Iglesia Católica, por ejemplo, la venta de perdón. En esta práctica era necesario darle dinero a un sacerdote para que rezara con más fervor por el alma de los muertos. La Iglesia Católica vio la necesidad de tomar control sobre la Biblia porque era una fuente de inmensa autoridad. Y una forma de hacerlo era distribuir la palabra de Dios a través de la Iglesia. Si controlaban la Biblia, controlaban el poder y la sociedad.
Jerónimo tuvo una vida ascética y humilde en una cueva en Belén. Sin duda de haber estado vivo, se hubiera horrorizado al saber que las escrituras en las que él trabajó noche y día serían utilizadas para explotar al hombre común a los ojos de los reformadores. Sin embargo, la Vulgata de Jerónimo dominaría el canon católico por casi 1200 años, hasta que en la proclamación del Segundo Concilio del Vaticano de 1962, la Iglesia Católica adoptó una actitud más positiva hacia las Biblias que no estaban escritas en latín. Si el Segundo Concilio Vaticano no hubiese apoyado la traducción del latín al idioma común en la Iglesia Oriental, todavía seguiríamos utilizando la Biblia de Jerónimo hecha hace 1600 años. Todos los que leen la Biblia, ya sean católicos o protestantes, tienen una gran deuda con San Jerónimo. Él dio su vida para que la Biblia pudiera ser publicada en latín, idioma que se hablaba comúnmente en esa época. Irónicamente, el siguiente evento que influiría en la espiritualidad de los europeos fue la plaga de pulgas y ratas de los buques mercantes que venían a Inglaterra desde Crimea. La peste negra fue una de las catástrofes más grandes en la historia. Se propagó de un lado a otro desde Asia al Mediterráneo hasta los países nórdicos como Suecia, Noruega, etc. Esta epidemia mató a un gran número de personas. La peste negra fue una catástrofe demográfica como ninguna otra que se haya visto. Estamos hablando de cerca de 1/3 de la población europea, que desapareció en 3 años. Este es el típico caso de devastación trágica que suele tener una enorme influencia en todos los ámbitos de la vida. La peste negra envolvió a Inglaterra y al resto de Europa en un súbito dolor y sufrimiento que causó que todos, aún el más cínico, volviera a su Dios y a la Iglesia en busca de consuelo. Esto hizo que la gente se obsesionara con la muerte y se diera cuenta de que la Iglesia no podía hacer mucho al respecto. Curiosamente, no creo que esto los haya desilusionado de la Iglesia. Ellos simplemente redoblaron sus esfuerzos en encontrar una manera para hacerle frente a la muerte. Los humanos en aquella época creían que los fenómenos naturales y desastres eran una expresión de la providencia de Dios. Entonces, la pregunta lógica era, dada una calamidad de este nivel, ¿qué fue lo que la gente había hecho para merecer este tipo de castigo por parte de Dios? Al reducir dramáticamente la población campesina en toda Europa, la peste negra creó una situación socioeconómica nunca antes vista. De repente no había suficientes campesinos para hacer el trabajo de la clase alta. Había más demanda de mano de obra campesina que campesinos que la proporcionaran. No se podía dar por sentado, ni siquiera había muchos de ellos. Esto creaba cierto malestar en la gente que empezó a ser consciente del valor de los campesinos y a sentir que no reconocían su labor. El malestar socioeconómico y el anhelo espiritual creado por la peste negra vinieron acompañados por la llegada de un número de Biblias en nuevos idiomas: inglés, alemán, francés, por nombrar algunos. En todo el Imperio Romano, en los campesinos, tuvo un auge el mensaje liberador de las Biblias vernáculas, causando un gran nivel de preocupación entre los líderes civiles y eclesiásticos. De pronto las palabras de la Biblia estaban siendo utilizadas como armas en contra de la misma Iglesia que había dado origen al libro. En ninguna parte fue esto más cierto que en Inglaterra durante el siglo XIV. Así como no vale la pena arrastrar las penas del pasado, tampoco es beneficioso llevar en nuestros corazones todo lo que es temporal. En Inglaterra, el primer intento de traducir las Escrituras al inglés se llevó a cabo bajo la influencia de John Wycliffe, un teólogo de la Universidad de Oxford, quien rápidamente fue considerado un hereje por un gran número de sus contemporáneos. La visión medieval católica de la Biblia es que esta es la revelación suprema, que es el centro de la tradición de la Iglesia, la cual la Iglesia cuida e interpreta. Esto no es oro en polvo, no puedes solo tirarla a la gente común. Tienes un hombre como Wycliffe que viene y básicamente discute una serie de temas como, primero, ¿quién habla por Dios? ¿Cómo podemos hablar con Dios? Y cuestiona alguna de las estancias doctrinales en la Iglesia. Y esto conduce a la discordia, que lleva a la herejía,
Y la herejía significa, en primer lugar, el desorden social, que conduce a una guerra religiosa, y ya sabemos qué pasa. Y lo más triste es que esto conlleva a la pérdida de almas, porque si tus creencias están equivocadas, en última instancia no puedes ser salvado. La relación entre la Iglesia y el Estado era inquebrantable. Ellos estaban asociados de una manera que en pleno siglo XXI es inimaginable, al menos en Occidente. Así que cualquiera que aparecía y atraía a un número de personas y tenía una especie de mensaje carismático, popular, etc., era considerado como una persona que estaba perturbando el ya inestable orden público. John Wycliffe vivió durante la época del rey Eduardo III y la de uno de sus hijos, Juan de Gante, un príncipe extremadamente poderoso. Mientras que Wycliffe arremetía contra el poder económico de la Iglesia Católica, Juan de Gante vio la oportunidad de tomar control de la riqueza de la Iglesia Católica en Inglaterra. Cualquiera que fueran sus motivos, él le dio a Wycliffe permiso de transmitir su mensaje a lo largo y ancho de Inglaterra, para gran disgusto de las autoridades eclesiásticas. Eventualmente, Wycliffe fue acusado de herejía y llevado ante un tribunal eclesiástico en la Catedral de San Pablo. Sin embargo, Juan de Gante acompañó a Wycliffe en el juicio junto a la Guardia Real. Básicamente, esto se trataba de un enfrentamiento entre la monarquía inglesa y el Imperio Romano, y Wycliffe estaba en medio de ella. Para ese entonces, Inglaterra estaba en guerra contra Francia, y el papado, no sin mucha polémica, se trasladó de Roma a Aviñón. Wycliffe fue una de las muchas personas dentro y fuera de la Iglesia que le pidió al Papa Gregorio que reformara la Iglesia y que el papado regresara a Roma. Después de algún tiempo y con mucha fanfarria, el Papa Gregorio finalmente regresó a Roma, pero murió poco después de su llegada. Los cardenales apresuradamente eligieron a un cardenal italiano, Urbano, quien ascendió al trono papal, pero él se enemistó con los cardenales franceses y ellos regresaron a Francia a elegir su propio papa, Roberto de Ginebra. En lo que se denomina el Gran Cisma, la Iglesia Católica estaba literalmente dividida por la mitad. Esta difícil situación duró 40 años y le dio a John Wycliffe un terreno fértil para trabajar, ya que sus compañeros ingleses claramente podían ver que la Iglesia no solo estaba dividida, sino también debilitada. El Papa le exigió al vicerrector de Oxford condenar a Wycliffe por sus pronunciamientos, pero él se negó. A cambio lo pusieron bajo arresto domiciliario dentro de la universidad. En medio de la seguridad en Oxford, Wycliffe supervisó la traducción de la Vulgata latina al inglés y entrenó a un grupo de predicadores itinerantes que viajaban al campo, leyendo los manuscritos de la Biblia a la gente común. Estos llegaron a ser conocidos como lollardos, un peyorativo alemán que significa murmuradores. Wycliffe fue el creador del movimiento lollardo. Pero Wycliffe era, sobre todo, un estudioso, un erudito. Fue la siguiente generación la que llevó a cabo sus ideas y su movimiento de rebelión al mundo exterior. Yo tengo en mis manos una Biblia. ¿Entienden latín? ¿Lo conocen? No. ¿Quién aquí entiende latín? Nadie. ¿Y no piensan que es importante conocer qué contiene la palabra de Dios? Sí. Pero luego, literalmente el infierno se desató en Inglaterra. John Ball, un predicador radical, comenzó a usar la Biblia de Wycliffe para desatar un frenesí. Se amotinaron y trataron de derrocar al gobierno en lo que llegó a ser conocido como la Revuelta de los Campesinos. Wycliffe no estaba de acuerdo con la versión extremista del movimiento lollardo de Ball, pero el hecho de que hubiera muchas de las Biblias de Wycliffe disponibles en todo el país hizo el trabajo de John Ball mucho más fácil. Así, los seguidores de Wycliffe se habían esparcido por toda Inglaterra. La gente quería ser lo que era, pero no quería ser lo que la Iglesia les decía que tenían que ser, y por lo que ahora sabían, la Biblia no era autoritaria. Creo que lo que ellos intentaban decir es que no querían vivir más así. Fue como una declaración de independencia. Irónicamente, uno de los primeros actos realizados por los campesinos durante la Revolución fue saquear y quemar la casa de Juan de Gante.
Temiendo la anarquía, la realeza fue corriendo a los brazos de la Iglesia Católica y al Sacro Imperio Romano. El Parlamento declaró que la publicación de la Biblia en inglés sería considerado un acto de herejía y se castigaría con la muerte. La Iglesia decidió que no debía haber una Biblia en inglés, que ese hecho sería asociado con el movimiento Lolardo, y por lo tanto empezaron a dejar de leer la Biblia en inglés. Y creo entender cuán extraño esto fue en Europa. En la mayor parte de Europa, en Francia, Alemania, Dinamarca, podían leer la Biblia en su propio idioma y no era un peligro. Era solo en este lugar, en este reino, donde la Biblia, en el idioma de la gente, el inglés, simplemente no estaba disponible. Wycliffe fue trasladado de Oxford a la cercana parroquia de Lutterworth, donde sirvió como párroco hasta que sufrió un derrame cerebral durante una misa en 1384 y murió días después. 17 años después de su muerte, el Parlamento aprobó una infame ley en relación a la quema de herejes y que atormentaría a William Tyndale como tal. La Casa de los Herejes comenzó con la detención y quema de los Lollardos en hogueras. Quemar a los herejes no solo era un castigo para ellos, sino una forma de purificar la sociedad, de limpiarla, ya que la Iglesia y de hecho cualquier persona en esa época hubiera pensado de la herejía como un cáncer. Realmente tenían que erradicarlo de la sociedad. Nosotros sentimos el dolor por cada hereje que fue inmolado en la hoguera, mientras que ellos no lo veían así. Su prioridad era disipar el dolor que los herejes habían causado. Tomás de Aquino, el gran teólogo católico del siglo XII, dijo que obviamente asesinar es malo, pero todo lo que un asesino puede hacer es matar el cuerpo. Mientras que alguien que enseña herejías puede llevar el alma a ser condenada por la eternidad. No hay duda de cuál es peor. Este era un mundo en el que toda una gama de infracciones a la ley, desde el asesinato hasta el robo, a la violación, a la falsificación, y así sucesivamente, eran tratados con severidad en comparación con nuestro propio mundo actual. La herejía se ajusta a eso. Los herejes eran considerados como traidores por haber atacado el bien común tanto de la Iglesia como del Estado. Los herejes en la Edad Media eran vistos como terroristas, como quienes estaban en contra del bien común. En 1415, en el Concilio de Constanza, la Iglesia Católica convino resolver el gran cisma que proporcionó un terreno fértil para las enseñanzas reformistas de Wycliffe. También condenaron como hereje a Wycliffe y ordenaron que su cuerpo fuera exhumado de su tumba y quemado. La Iglesia había decidido que iba a acabar con los Lollardos y a terminar con la oposición en Inglaterra. Y naturalmente, ellos lo conseguirían deshaciéndose del símbolo de la rebelión, el mismo Wycliffe. Bueno, por desgracia para ellos y afortunadamente para él, ya estaba muerto. Y todo lo que ellos podían hacer era desenterrar y quemar sus restos. Este acto de consumir su cadáver en llamas fue lo que la Iglesia pensó que sería necesario. Esta era la única manera de purificar Inglaterra, deshaciéndose de las cenizas de John Wycliffe. Este decreto no se cumplió hasta 1428, cuando Richard Fleming, un ex Lollardo, elimina de mala gana los restos de Wycliffe, los quema y esparce sus cenizas en el río Avon, que luego de desembocar en el Severn, desemboca nuevamente en el mar. Y fue así como por medio de este acto se cumplió la llamada profecía de Wycliffe, que sus palabras se esparcirían por el mundo entero, tal como el agua lo hace. Un libro para el hombre común. Palacio de Enrique VIII, 1516. Los primeros 4 hijos de Enrique con Catalina nacieron muertos o murieron durante su infancia. Una niña, Majestad. Muy saludable. ¿Una niña? Su 5º hijo fue una saludable niña. Felicite a la reina por mí. Lo haré, Majestad.
Estoy maldecido. El fracaso de Catalina en darle un heredero varón a Enrique eventualmente destruiría su relación, así como la relación entre Inglaterra y la Iglesia Católica. Mientras tanto, William Tyndale dejó Oxford para asistir a la nueva universidad que Enrique había establecido en Cambridge. Enrique hizo un gran esfuerzo para reclutar a algunos de los más grandes humanistas para su nueva universidad, pero para disgusto de Enrique, Cambridge sirvió como cuna de la reforma religiosa. Irónicamente, el sitio en el que tuvieron lugar los profundos debates religiosos no fue en la universidad, sino en una taberna llamada El Caballo Blanco. Él destruiría y reconstruiría el templo en 3 días. Jesús no estaba hablando de los muros. Él estaba hablando de la gente. ¿Necesita ayuda? Mi nombre es William Tyndale. Vengo desde Oxford. Otro hombre de Oxford. Por los exiliados de Oxford. Sí. Estoy buscando a Thomas Bilney. Él mismo. Maestro Tyndale, John Fried, por favor tome mi lugar. William Tyndale, Erasmo de Rotterdam, Thomas Cranmer, John Fried, Thomas Bilney, Miles Coverdale. Todos parecían estar en Cambridge en un momento u otro, y muchos de ellos estuvieron allí al mismo tiempo. Hay un momento, a finales de 1520, donde se observa un entusiasmo académico sobre estas ideas, cuando una generación de jóvenes eruditos que aprendió de Erasmo, del humanismo y las traducciones de la Biblia querían hacer una labor más grande y llevarla más lejos. Jerónimo dice que la congregación y la iglesia es lo mismo. Si pensamos en ello, en ese entonces no había iglesia. Era la gente, la congregación lo era todo. Maestros y alumnos. ¿No les parece? Sin embargo, ellos se reunían en sus casas. Esa fue su iglesia. No importaba el lugar. Entonces dices que esta taberna en la que estamos podría ser una iglesia, ¿no? Ese no es el punto. El punto es que no estamos en la iglesia. La gente es la iglesia. No hay necesidad de un edificio. En este preciso momento de la historia y en este pequeño lugar, Cambridge logró atraer a 3 hombres que publicarían su propia traducción de la Biblia y liderarían el humanismo en la Edad Media. A 2 de los reconocidos creadores del idioma inglés, al futuro líder de la Iglesia Anglicana y a 4 reformadores que finalmente morirían en la hoguera. En oposición a estos reformadores, hubo otro hombre que estaba determinado a destruir el trabajo de los reformadores: Tomás Moro. Para los creyentes católicos era Santo Tomás Moro. Tomás Moro fue un exitoso abogado que estudió en uno de los monasterios de los Cartujos y, según algunas versiones, consideró en convertirse en monje. Enrique VIII dio a Moro un número de destacados puestos que culminó con su nombramiento como canciller de Inglaterra, el equivalente hoy en día al Procurador General de Estados Unidos. Más aún, fue el asesor de confianza de Enrique durante algunos de los eventos más catastróficos de la Reforma. Los llamados de la Reforma cada vez eran más intensos y con mayor difusión. Para complicar más las cosas, Enrique comenzó a pensar que Dios rechazaba su matrimonio con Catalina de Aragón. Cada vez es más evidente, Su Majestad. Existen ciertas dificultades con su petición. Y probablemente nunca tendría un heredero varón, a menos que el matrimonio fuera disuelto y se casara rápidamente con alguien más. Quizás deberíamos hablar más. Deberíamos. Gracias. Es posible que existieran problemas en la iglesia, pero eso no era lo más importante. Tenían que defender la institución que unía al pueblo con Dios y unía a toda Europa con Dios. Esa era la actitud de Tomás Moro, una de las mentes más brillantes de su época, un hombre interesado en la reforma, pero mucho más interesado en la unidad, lo que él llamaría la unidad católica de Europa. Tomás Moro, como muchos otros de los humanistas cristianos, está comprometido con la unidad y continuidad de la Iglesia Católica. Él no está dispuesto a jugar con los herejes. Él no quiere saber de sus ideas que ponían en riesgo las almas de los creyentes, ideas que los eruditos ventilaban con toda seguridad en privado.
A él no le interesaba escuchar sus creencias porque pensaba que eran inmorales. Y lo que a él realmente le preocupaba era el deseo del rey de abandonar a su fiel esposa después de 20 años, únicamente porque deseaba tener un hijo varón. Al igual que Lutero y Jerónimo, Moro practicaba el ascetismo en un valiente esfuerzo por domar su parte carnal. Él siempre tuvo una especie de predilección por la vida ascética de los monjes, etc. Eso era muy común en su época. Tomás Moro usaba un cilicio para la penitencia por sus pecados. Y no creo que se estaba abatiendo constantemente, pero la idea de flagelarse a uno mismo era una forma común de imitar a Cristo, quien fue azotado y golpeado en carne propia. Tyndale dejó Cambridge para servir como tutor y capellán de una familia rica en Gloucestershire, región donde él había crecido. Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto era algo muy normal para los graduados. Si eres alguien rico o alguien de renombre en Europa, no envías a tus hijos a la escuela. La escuela es para los pobres. En su lugar contratas a alguien que venga a tu casa para educarlos. Entonces ser un tutor en una de estas casas era un gran paso en la carrera de un joven estudioso. Una de las principales ventajas de la posición de Tyndale con la familia Walsh era el tiempo provisto para perfeccionar su destreza como traductor. Su primer proyecto fue traducir un libro escrito por uno de sus colegas, Erasmo, titulado El Manual del Caballero Cristiano. Parece que es mientras trabajaba en ese proyecto en donde primero concibe la idea de traducir la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, y en particular parece que mientras estaba allí es donde domina el idioma griego, algo realmente inusual en aquel entonces. La capacidad de Tyndale de dominar el griego, en gran parte como autodidacta y más tarde el hebreo, también como autodidacta, es una de las cosas que lo distinguen como un lingüista excepcional. La ira de los clérigos locales creció en contra del joven Tyndale, porque él tenía lo que ellos consideraban ser peligroso, incluso las creencias heréticas. Estaban alarmados de que él era muy apreciado por los Walsh, una de las familias más prósperas e influyentes en la región. Lo siento, estoy retrasado. ¿Es cierto que creéis que es mejor estar sin la ley del Papa que la ley de Dios? Yo desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me da vida, antes de que pasen muchos años, haré que un niñito sepa más de la Biblia que lo que sabes tú. No pasó mucho tiempo antes de que lo llevaran ante un consejo de la iglesia para defenderse. ¿Por qué siente la necesidad de traducir algo? Ya tenemos a la iglesia. Siento la necesidad de poner la palabra de Dios en las manos del hombre común. Os habéis comportado con osadía ante los señores de este país, de quienes debéis aprender. Estoy feliz, porque me llevarán a cualquier otro condado en Inglaterra, dándome solo 10 libras al año para vivir. Así que no me obliguen a nada, sino a enseñar y a predicar. La experiencia de Tyndale con el interrogatorio afirmó su deseo de traer las escrituras al hombre común, al ver en ella la prueba de la corrupción y la ignorancia de la iglesia. Poco después del interrogatorio se marchó a Londres en busca de la aprobación de Cuthbert Tunstall, obispo de Londres, para traducir la Biblia al inglés. Cuando piensa por primera vez en este proyecto, él hace lo que le parece ser lo más obvio. Va donde el obispo de Londres, Cuthbert Tunstall, amigo de Erasmo, con el rol de patrocinador de las nuevas becas, y le pide permiso para realizar la traducción, y confía en que va a ser aprobado. Pero la propuesta de Tyndale fue previsiblemente rechazada por el obispo de Londres. Hay problemas particulares con el inglés. Todos los demás países de Europa tienen traducciones de la Biblia disponibles para esta época.
Pero en Inglaterra, las traducciones de la Biblia se asocian con la herejía. Si él tiene una conexión o no, el supuesto vínculo de la traducción de la Biblia con la herejía significa que su pedido de traducir era algo ingenuo, políticamente imposible, y Johnstone no duda en negárselo, manteniendo la prohibición de traducir la Biblia por más de un siglo. El nacimiento de la Reforma. Tyndale se dio cuenta que a pesar de que tendría que dejar su amada Inglaterra a fin de realizar su traducción, él estaba dispuesto a pagar el precio. Tyndale viajó a lo que es hoy Alemania para llevar a cabo su traducción. Llegó casi al mismo tiempo que estalló la Guerra de los Campesinos, que como la rebelión de los campesinos que ocurrió en Inglaterra en la época de Wycliffe, fue atribuida a la aparición de una reforma religiosa. Los campesinos, los pobladores y los ciudadanos que simpatizaban con ellos, en realidad estaban de acuerdo con la visión medieval de que la salvación tiene que ver con el cuerpo y con el alma. Los campesinos, quienes por tanto tiempo habían luchado por una justicia socioeconómica, se opusieron a las instituciones existentes porque querían cambiar el sistema. 300.000 alemanes tomaron las calles y en nombre de la ley divina exigieron una reforma. Esto equivaldría a 100 millones de norteamericanos levantándose contra el gobierno de los Estados Unidos. Quizá nunca sepamos con seguridad, pero la revolución campesina tal vez cobró la vida de cerca de 200.000 personas. Eso es demasiado. Y muy pocos provenían del lado del ejército, quienes eran los responsables de acabar con la revuelta. Wittenberg, Alemania, 1520. Mientras tanto, en ese mismo país, Martín Lutero era excomulgado por el Papa León X, quien emitió una bula papal en contra de él. Y es por eso que debemos lograr una mejora para todos. Después de su excomunión, lo que Lutero quería era reformar la Iglesia desde adentro. Él era, después de todo, un sacerdote. Él fue profesor en Alemania. Era un hijo fiel de la Iglesia. Él simplemente buscaba hacer un llamado para que la Iglesia volviera a una de sus verdades. Lutero creía que la Iglesia debía enseñar que Dios es el único que puede salvarnos, enviarnos al cielo, enviarnos al infierno. Dios es todopoderoso, Dios es un Dios lleno de gracia, y Él es el único que está a cargo de nuestra salvación. El problema fue que su idea no coincidía con la de la Iglesia. La excomunión de Lutero, en teoría, fue el resultado de no querer negar lo que él había manifestado en cuanto a las indulgencias. Sin embargo, las reales causas fueron sus duras críticas a la autoridad del Papa, a la relación de la Iglesia con las Escrituras, a las prácticas, la vida cristiana y la adoración. Oigan todos, si el Papa León me enviase a los fuegos del infierno, supongo que puedo hacerle el favor de enviar su libro delante de mí. Sí. Aparece el Señor y el fulgor de fe, su llama brilla mucho más que el oro de San Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El problema era que Lutero iba predicando a los feligreses su propia idea acerca de la salvación, pero no fue tanto su idea lo que lo llevó a la excomunión. Lo que realmente hundió a Martín Lutero frente a la Iglesia fue su negativa a guardar silencio. Él no quería callarse al respecto y se negó abiertamente a obedecer a la Iglesia. La cruz de la Catedral de San Pablo, Londres, 1521.
Tanto en Alemania como en Inglaterra se formó un frenesí alrededor de estas nuevas ideas. La reforma se asociaba con la quema de algo o alguien. Lutero quemó el libro del Papa y el Papa ordenó que los libros de Lutero sean quemados. Con la Biblia como combustible, los campesinos quemaron los castillos de la élite gobernante y ésta comenzó a quemar campesinos. De un modo u otro parecía como si todo el continente ardiese en llamas. En los primeros años del siglo XVI existieron batallas de este tipo entre eruditos en Alemania y otras partes de Europa, y los bandos estaban bien definidos y todos sabían de qué lado estaban. Martín Lutero aparece primero como figura pública en 1517 cuando empieza con su protesta en contra de las indulgencias, conocidas luego como las 95 tesis. Todos creían que las protestas de Lutero eran parte de esas mismas batallas, pero lo que no se dieron cuenta es que Lutero no criticaba la moral de la Iglesia, sino su teología. Las 95 tesis de Lutero fueron colgadas en las puertas de las iglesias y pronto fueron impresas en forma de panfleto. Lo grandioso de la imprenta era lo rápido que se podían producir copias de documentos. Anteriormente todos los textos eran escritos a mano, un proceso bastante lento. Después del primer año de las primeras protestas de Lutero, los protestantes en Inglaterra podían ya leer los pequeños panfletos hechos en Alemania. Todo esto ocurrió muy rápido. La rapidez de este proceso fue un gran cambio. Esto fue casi tan increíble como la revolución informática de 1980. Esto fue un gran avance y causó un gran impacto. Esto cambió radicalmente el equilibrio del poder, transformó totalmente la forma en la que vivían los europeos. A medida que el luteranismo se establecía en Alemania, los líderes de los gobiernos alemán e inglés empezaron a trabajar junto con el Papa y el Sacro Imperio Romano para reprimir su propagación. Lutero fue convocado por el Sacro Imperio Romano para responder a las acusaciones de herejía. Lutero aceptó comparecer ante el Consejo Disciplinario, solo si le garantizaban el paso seguro de ida y regreso a la asamblea. El Papa León X asistió personalmente al consejo. Con sus libros apilados sobre una mesa como evidencia, Johann Eck, jefe interrogador, le preguntó a Lutero si él era el responsable del contenido de sus escritos. Lutero rehusó negar sus creencias. Yo ya fui excomulgado, Su Excelencia. El emperador romano estaba desesperado por una victoria, una especie de disculpa pública por parte de Lutero. Pero después de que él se negara al pedido de Johann Eck, el emperador le dio una última oportunidad de retractarse. Puedo asegurarle que estoy completamente lúcido, Su Señoría. Lutero no sería persuadido. ¿No piensa retractarse? Es imposible retractarme. Así sea. Aquí estoy. Yo no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Pronuncie la sentencia. Sepa todo hombre en la presencia de Martín Lutero, quien fue excomulgado, es declarado como persona no grata en todas las regiones del Sacro Imperio Romano. Una vez concedido su paso seguro fuera de esta asamblea como fue prometido. Dicho esto, Lutero será aprendido y castigado como un hereje notorio. Todos los escritos hechos por él serán prohibidos en todo el imperio. Cualquiera que venda o posea sus escritos será arrestado y castigado. Cualquiera que le provea a Lutero de comida o ayuda será arrestado. Cualquier asesinato o mutilación estará exento de cualquier consecuencia. Así lo dice su eminencia, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Eisenach, Alemania. Federico III de Sajonia era un amigo muy poderoso de Lutero y lo escoltó hasta la seguridad del castillo de Wartburg. Allí Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán para luego continuar con sus otros escritos.
A pesar de que el corazón de Lutero estaba con la clase más pobre, él no apoyó a los que querían tomar un camino violento hacia la reforma. Eso incluía a un grupo de fanáticos que lo veneraban como a un profeta. No sabemos si ellos fueron alentados directamente por Lutero. De lo que no hay duda es que los campesinos fueron influenciados por sus enseñanzas reformadoras y las de su Biblia en alemán. Tyndale, al igual que Lutero, estaba muy preocupado al ver cómo la Biblia era interpretada de forma errónea por otras personas. Ellos sin duda fueron los precursores de lo que podría ser considerado hoy en día como la libertad de expresión. Por ejemplo, ellos no tenían el deseo de traducir la Biblia a lenguas vernáculas. Ellos se preocuparon de que la gente pudiera entender lo que las escrituras realmente significaban. Para los campesinos alemanes, la guerra terminó siendo un trágico fracaso. El ejército imperial los derrotó con un saldo de lo que hoy en Estados Unidos serían 35 millones de víctimas. Los efectos de esta guerra se sintieron en Inglaterra, donde el rey Enrique y otros miembros de la élite del poder retrocedieron por miedo al caos. Finalmente entendieron lo que la clase media era capaz de hacer ahora que estaban motivados al conocer las palabras de la Biblia. Sin embargo, para William Tyndale, ni la guerra, ni las acusaciones de herejía, ni las amenazas de muerte impidieron que él continúe con su trabajo. Para él, la misión de Dios no podía ser interrumpida. Fuegos de Fe. La venida de la versión Reina Valera de la Biblia se hace posible gracias al apoyo financiero generoso de Rex y Ruth Mon, Alan S. y Leslie Layton, David E. y Verla A. Sorensen, Fundación Sorenson Legacy, David y Laura McAllister, Todd y Amy Nelson, Fundación George S. y Dolores Doré Eccles, los miembros del Consejo de Liderazgo de BYU Broadcasting y la Fundación Legacy Films.